Introducción a los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos, del autor y maestro tolteca Don Miguel Ruiz, es una obra que invita a la transformación personal a través de cuatro principios fundamentales. Inspirado en la sabiduría ancestral tolteca, el libro nos muestra cómo liberarnos de las creencias limitantes y el condicionamiento que nos impiden alcanzar la libertad y la paz interior. Cada acuerdo nos ofrece una herramienta práctica para reducir el sufrimiento, mejorar nuestras relaciones y vivir en armonía con nosotros mismos. Estos acuerdos, ser impecable con las palabras, no tomarse nada personalmente, no hacer suposiciones y hacer siempre lo máximo que puedas, nos ayudan a crear una vida auténtica y plena. Al aplicarlos, descubrimos una nueva manera de enfrentar los desafíos diarios y de construir relaciones basadas en el respeto y la empatía. Acompáñanos a explorar estos profundos principios que nos guían hacia un camino de libertad personal y amor propio. 1. Introducción al toltequismo y la mente humana. Imagina un viaje a través de la mente humana, donde las antiguas enseñanzas toltecas nos guían para ver, cuestionar y finalmente liberar aquellas creencias que nos mantienen atrapados. Desde que nacemos, somos moldeados por un proceso llamado domesticación. A través de las normas familiares y las expectativas sociales, absorbemos ideas sobre cómo debemos comportarnos, qué debemos creer y quiénes deberíamos ser. Estas normas nos brindan un marco para interactuar en sociedad, pero también limitan nuestro verdadero potencial, ocultando nuestro verdadero ser bajo una serie de acuerdos inconscientes. Este proceso forma lo que los toltecas llaman el sueño del planeta. Es una red de creencias compartidas, una realidad colectiva que todos aceptamos y damos por hecho. En este sueño, cada uno de nosotros vive detrás de lo que los toltecas llaman espejos humeantes, una metáfora de la percepción distorsionada que nos impide vernos y ver a los demás con claridad. Estos espejos son nublados por creencias y experiencias pasadas que no nos dejan reconocer nuestro verdadero valor. Sin darnos cuenta, cargamos acuerdos inconscientes, ideas y juicios heredados de generaciones anteriores que limitan nuestra libertad personal. Estos acuerdos nos condicionan, y en nuestra mente habita un juez interno, una voz crítica que evalúa cada una de nuestras acciones, recordándonos nuestras fallas y reforzando esos acuerdos limitantes. Este juez no solo se alimenta de las reglas que hemos aprendido, sino que utiliza el miedo como su principal herramienta de control. Nos hemos acostumbrado a tomar decisiones y a actuar desde el miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficientes. Pero el toltequismo nos invita a ver más allá de estos acuerdos y miedos, a cuestionarlos y a construir una nueva manera de vivir. Cuando nos atrevemos a enfrentar y desafiar estas creencias, abrimos la puerta a una libertad auténtica, basada en acuerdos conscientes y personales. Pautas sugeridas para vivir con libertad. Observa y cuestiona cada creencia que te limita. ¿Es verdaderamente tuya, o es un eco de la voz de otros? Acepta que tu percepción es única y, a veces, distorsionada, ábrete a la posibilidad de ver las cosas desde otro ángulo. Reconoce y enfrenta el miedo como una señal de crecimiento en lugar de un obstáculo. Reemplaza los acuerdos inconscientes con acuerdos conscientes, aquellos que reflejan tu verdadera esencia. Sustituye al juez interno con una voz más compasiva y amorosa, una que te ayude a crecer sin derribarte. Esta exploración del toltequismo nos muestra que el poder de cambiar nuestra vida está dentro de nosotros. Al comprender y transformar nuestros acuerdos internos, podemos crear una realidad donde realmente somos libres de ser quienes queremos ser. Liberación del ser, el viaje de Emiliano más allá de los espejos humeantes. En un tranquilo pueblo al pie de antiguas montañas, vivía un joven llamado Emiliano, conocido por su espíritu amable pero, a menudo, inquieto. Emiliano, como muchos en su pueblo, había sido enseñado desde pequeño a respetar las creencias y tradiciones de su familia. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo dentro de él ansiaba más, un deseo inexplicable de vivir una vida que realmente sintiera suya. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Emiliano conoció a un anciano llamado Amaru, quien había llegado recientemente al pueblo. Amaru era un sabio tolteca, y a menudo compartía historias con aquellos que quisieran escucharlo.
Intrigado por la sabiduría y calma de Amaru, Emiliano comenzó a visitarlo con frecuencia, atraído por la manera en que sus historias parecían arrojar luz en partes de su propio corazón que hasta entonces no conocía. Una noche, después de que Emiliano confesara sus luchas con las expectativas que los demás tenían de él, Amaru comenzó a contar una historia que lo cambiaría todo. Imagina, dijo, que la vida que vives es una especie de sueño del planeta, un sueño tejido no solo por ti, sino por cada persona, familia y tradición que vino antes de ti. Desde el nacimiento, este sueño te rodea, enseñándote qué creer, cómo actuar y hasta quién debes ser. Esto se llama la domesticación. Como un árbol entrenado para crecer en cierta dirección, aprendemos a crecer siguiendo las reglas y las ideas de otros. Emiliano escuchaba atentamente, sintiendo una oleada de reconocimiento. Recordaba momentos en los que se había sentido presionado para cumplir con las expectativas de los demás, para ser bueno de maneras que, a veces, se sentían dolorosamente limitantes. Dentro de este sueño, continuó Amaru, vemos el mundo a través de espejos humeantes, una metáfora de la percepción distorsionada de nosotros mismos y de los demás, debido a ideas y juicios previos. Imagina, dijo, que cada persona sostiene un espejo humeante para verse a sí misma, para entender quién es, pero todo está distorsionado. Emiliano reflexionó sobre esto, dándose cuenta de cuántas veces se miraba a sí mismo a través del espejo de las creencias de su familia, sintiendo que nunca era lo suficientemente bueno. Empezó a preguntarse si alguna vez había conocido su propio reflejo. Y así, prosiguió Amaru, vivimos bajo acuerdos inconscientes, ideas y juicios que heredamos de generaciones anteriores y que, a menudo, nos limitan sin que los cuestionemos. Estos acuerdos nos condicionan, y en nuestra mente habita un juez interno, una voz crítica que evalúa cada una de nuestras acciones, recordándonos nuestras fallas y reforzando esos acuerdos limitantes. Este juez no solo se alimenta de las reglas que hemos aprendido, sino que utiliza el miedo como su principal herramienta de control. Nos hemos acostumbrado a tomar decisiones y a actuar desde el miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficientes. Emiliano cerró los ojos, reconociendo cuántas veces había escuchado esa voz, culpándose por no ser tan exitoso, tan valiente o tan perfecto como creía que debía ser. Escucho esa voz todo el tiempo, admitió. Me dice que nunca estaré a la altura de las expectativas de mi familia. Amaru asintió con comprensión. Esa voz es poderosa, pero recuerda, no es solo tuya. Nace de años de condicionamiento y miedos aprendidos. Y mucho de ese miedo ha sido usado para controlarte, para mantenerte en línea con el sueño del planeta. El miedo puede ser un maestro sabio, Emiliano, pero también puede ser una prisión. Entonces, ¿qué hago con todo esto?, preguntó Emiliano, sintiéndose iluminado pero también abrumado por estas realizaciones. Amaru sonrió, con los ojos llenos de ternura. El primer paso, Emiliano, es reconocer que estas creencias, estos acuerdos, son elecciones. Fueron elecciones hechas por otros antes que tú, sí, pero tú tienes el poder de hacer nuevos acuerdos. Empieza cuestionando cada acuerdo que has heredado. Pregúntate, ¿esta creencia refleja mi propia verdad o la de alguien más? Las palabras despertaron un nuevo valor en Emiliano. ¿Y qué hago con el juez interno?, preguntó. Rétalo, respondió Amaru. Reemplaza su dureza con amabilidad, como lo haría un amigo amoroso. Y en cuanto al miedo, no dejes que te gobierne. Enfréntalo. Velo como un aliado que está ahí para protegerte, pero no dejes que te detenga. Durante las siguientes semanas, Emiliano comenzó un nuevo camino, eligiendo cada día cuestionar y escuchar su propia voz, en lugar de los ecos del pasado. Algunos días fueron difíciles, ese espejo humeante no siempre se despejaba fácilmente. Pero empezó a ver destellos de su propio reflejo, su verdadero reflejo. Y cada vez que lo veía, se sentía un poco más libre, un poco más vivo. Con el tiempo, Emiliano comprendió que no estaba atado a las creencias de su pasado. Podía vivir, no como una sombra en el sueño de alguien más, sino como el autor de su propia vida. Y desde ese día en adelante, el viaje de Emiliano fue uno de liberación. Reemplazó sus acuerdos inconscientes por nuevos acuerdos, eligiendo creencias que lo ayudaran a crecer en lugar de confinarlo.
Los espejos humeantes se desvanecieron y comenzó a verse con claridad, libre del control del juez y empoderado para vivir una vida de coraje y autenticidad. 2. Introducción al primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo del toltequismo, sé impecable con tus palabras, nos invita a reconocer el inmenso poder de nuestras palabras, un poder tan sutil que, muchas veces, ni siquiera lo notamos. Imagina que cada palabra que pronuncias es como una semilla. Cuando hablamos, estamos sembrando en la mente y el corazón de quienes nos rodean. Una palabra amable puede florecer en esperanza y comprensión, mientras que una palabra dura o crítica puede arraigarse como espinas en el alma. Ser impecable con nuestras palabras es mucho más que simplemente decir la verdad. Es ser consciente de la energía que transmitimos en cada expresión, sabiendo que nuestras palabras pueden sanar o herir, pueden construir o destruir. En nuestra vida cotidiana, es fácil caer en el hábito de la crítica o el juicio, de hablar sin pensar en el impacto que esas palabras tendrán en otros y en nosotros mismos. El veneno emocional que a veces transmitimos sin siquiera darnos cuenta se convierte en una barrera, creando distancia, resentimiento y dolor. ¿Pero qué significa realmente ser impecable con las palabras? Es aprender a elegir con cuidado cada frase que decimos, a hablar desde un lugar de compasión y a reemplazar el lenguaje negativo por uno que nutra. Cuando evitamos el veneno emocional, estamos eligiendo el respeto, no solo por quienes nos rodean, sino también por nosotros mismos. Al transformar nuestras palabras en un recurso de amor y verdad, creamos relaciones más profundas y auténticas y construimos una realidad más positiva a nuestro alrededor. Ser impecable con las palabras es un acto de responsabilidad y amor, un compromiso con la paz en cada conversación. Puntos clave. Impecabilidad de las palabras, ser honesto y claro, evitando palabras que hieran a uno mismo o a otros. Poder creativo de las palabras moldean nuestra realidad y afectan profundamente nuestras relaciones. Evitar el veneno emocional, no usar palabras para criticar, herir o propagar negatividad. Transformar el lenguaje negativo, aprender técnicas para reconocer y cambiar patrones de lenguaje destructivo. Responsabilidad de nuestras palabras, ser consciente de la energía que emitimos al hablar y su impacto en los demás. Usar las palabras para el amor y la verdad, elegir expresarnos de manera que eleve y fortalezca a los otros. Pautas sugeridas para la vida. Practica la autoconciencia, antes de hablar, reflexiona sobre el propósito y el impacto de tus palabras. Evita el lenguaje negativo, sustituye la crítica y el juicio por palabras de apoyo y comprensión. Sé responsable de tu lenguaje, reconoce que tus palabras influyen no solo en los demás, sino también en cómo te percibes a ti mismo. Transforma tus palabras en un recurso de amor y verdad, expresa tus pensamientos de forma que contribuyan a la paz y el respeto. Elimina el veneno emocional de tus conversaciones, optando por la comunicación sincera y amable. Fin de la discusión. Este primer acuerdo nos recuerda que la impecabilidad en nuestras palabras es un acto de responsabilidad y amor. Cuando elegimos palabras que reflejan la verdad y el respeto, nos liberamos del daño que el lenguaje negativo puede causar y nos abrimos a un mundo de relaciones más auténticas y constructivas. El poder de la palabra, la lección de Amaya. En un pequeño pueblo rodeado de verdes montañas, vivía una joven llamada Amaya, conocida por su habilidad para contar historias. Sus palabras siempre captaban la atención de quienes la escuchaban, sin embargo, Amaya no era consciente del poder que sus palabras podían tener, tanto para sanar como para herir. Una tarde, durante una reunión en la plaza, Amaya se encontró con su amiga Lucía, quien estaba visiblemente triste. Sin pensarlo demasiado, Amaya empezó a hacer comentarios sobre las decisiones recientes de Lucía, tratando de aconsejarla, pero sin medir el efecto de sus palabras. Es que siempre tomas decisiones impulsivas, Lucía, dijo Amaya. Por eso te metes en tantos problemas. Sin darse cuenta, sus palabras cargadas de juicio atravesaron el ánimo de Lucía, dejándola aún más abatida. Esa noche, Amaya se encontró con don Aurelio, un anciano sabio que era respetado en el pueblo por su calma y sabiduría. Al notar la expresión en el rostro de Amaya, él le preguntó si algo la inquietaba. Después de contarle lo que había sucedido con Lucía,
Amaya confesó, solo quería ayudarla, pero creo que fui demasiado dura. Don Aurelio asintió con comprensión y, tras una pausa, le dijo, Amaya, tus palabras tienen un poder que tal vez no conoces. Son como semillas que siembras en la mente y el corazón de los demás. Si siembras semillas de crítica y juicio, esas palabras crecerán como espinas que hieren. Pero si siembras palabras de amor y apoyo, florecerán como flores que sanan y fortalecen. Curiosa y algo avergonzada, Amaya preguntó, ¿cómo puedo aprender a ser más cuidadosa con mis palabras? Don Aurelio sonrió y comenzó a explicarle el concepto de la impecabilidad de las palabras. Le habló de la importancia de ser clara y verdadera, de usar palabras que no dañen ni a uno mismo ni a los demás. Ser impecable con tus palabras, dijo, significa no solo evitar el daño, sino también tomar responsabilidad por el efecto que tus palabras tienen en los demás. Es recordar que cada vez que hablas, estás creando una realidad. A partir de ese día, Amaya se comprometió a observar sus palabras con más cuidado. Cuando escuchaba conversaciones en el mercado o con amigos, notaba cómo algunas personas usaban sus palabras para difundir lo que don Aurelio llamaba veneno emocional, comentarios negativos, críticas innecesarias, y rumores que no traían nada bueno. Se dio cuenta de que muchas veces, ella misma había caído en ese hábito sin darse cuenta. Con el tiempo, Amaya comenzó a practicar transformar su lenguaje. Cada vez que sentía la tentación de criticar o juzgar, se recordaba las palabras de don Aurelio y elegía decir algo más amable o simplemente guardar silencio. En lugar de ver a los demás a través de un lente de juicio, trataba de ofrecer apoyo y comprensión. También comenzó a usar sus palabras para animarse a sí misma, reemplazando pensamientos de duda con afirmaciones de confianza y amor propio. Una mañana, después de muchas semanas de práctica, Amaya se encontró de nuevo con Lucía, quien la saludó con una sonrisa. Lucía le agradeció por los últimos consejos que le había dado, recordándole un momento en que Amaya había sido comprensiva y amable en sus palabras. Ese día, Amaya sintió como su corazón se llenaba de alegría al ver el impacto positivo de su esfuerzo. Amaya comprendió que sus palabras, cuando eran verdaderas y llenas de amor, no solo transformaban a los demás, sino también a sí misma. Sintió una paz interior y una conexión más profunda con las personas a su alrededor. En lugar de ser una fuente de juicio y crítica, sus palabras se convirtieron en un reflejo de amor, verdad y respeto. Con cada palabra que pronunciaba, Amaya creaba un mundo más armonioso a su alrededor y en el fondo de su ser, supo que había aprendido una lección invaluable, ser impecable con sus palabras era su regalo, tanto para ella misma como para el mundo. Este relato muestra, a través de la historia de Amaya, cómo el primer acuerdo tolteca se puede aplicar en la vida cotidiana. Nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de transformar nuestro entorno y nuestras relaciones cuando se usan con conciencia, respeto y amor. 3. Introducción al segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. Este segundo acuerdo nos invita a cambiar la manera en que percibimos las palabras y acciones de los demás. Nos recuerda que cada persona vive en su propio mundo de pensamientos, creencias y emociones, y que lo que dicen o hacen es una proyección de su propia realidad. Cuando entendemos que las reacciones de los otros no reflejan nuestro valor o identidad, sino que son un reflejo de ellos mismos, podemos liberarnos de la carga emocional que implica tomarse las cosas de manera personal. No te tomes nada personalmente es un recordatorio constante de que nuestra paz interior no depende de la opinión o el comportamiento de otros. Al dejar de lado el ego y la necesidad de defendernos de cada crítica o halago, podemos practicar la neutralidad emocional, aprendiendo a observar sin reaccionar. Esta práctica es una forma de fortalecernos desde adentro, permitiéndonos separar nuestra identidad de las opiniones ajenas. Al liberarnos de la victimización y el resentimiento, descubrimos un amor propio profundo, uno que no depende de la aprobación externa. Puntos clave. Comprender el reflejo de los demás, las acciones y palabras de otros son un reflejo de su propia realidad y no de nuestro valor. Liberarse del ego, no permitir que el orgullo o la victimización nos arrastren. Neutralidad emocional, mantener la calma frente a la crítica y no reaccionar impulsivamente. Separar identidad y opiniones ajenas, aprender a no internalizar las críticas ni depender de la aprobación de los demás.
Desarrollar amor propio, la autoaceptación nos ayuda a no necesitar la validación externa. Liberarse del resentimiento, dejar ir las emociones negativas para vivir con mayor ligereza y paz. Pautas sugeridas para la vida. Recuerda que no todo es sobre ti, practica recordar que los comentarios y actitudes de los demás están influenciados por su propia vida y sus experiencias. Aprende a observar sin reaccionar, ante una crítica o comentario, respira y mantén la calma, no dejes que te afecte personalmente. Fortalece tu amor propio, practica la autoaceptación, recordando que tu valor no depende de la opinión de los demás. No alimentes el resentimiento, permítete soltar el rencor y deja espacio para la paz interior. Cultiva la neutralidad emocional, mantente centrado en ti mismo sin dejar que el entorno te desequilibre. Fin de la discusión. Este acuerdo nos recuerda que la paz verdadera viene de adentro, cuando logramos desvincular nuestra identidad de las opiniones externas. Al no tomarnos nada personalmente, vivimos más ligeros, libres de la carga de las expectativas y opiniones de los demás, cultivando un amor propio auténtico y duradero. El viaje de Sofía, aprendiendo a no tomarse nada personalmente. En un rincón de la ciudad, vivía una joven llamada Sofía. Con el paso del tiempo, Sofía había desarrollado una tendencia a tomarse las cosas muy personalmente. Cada vez que alguien la miraba de cierta manera, o cuando escuchaba un comentario desafortunado, sentía como si el peso del mundo cayera sobre ella. Unas palabras bruscas de su jefe podían arruinarle el día, y un simple desaire de una amiga le dejaba pensando en que había hecho mal. Una tarde, mientras caminaba por el parque sumida en sus pensamientos, se encontró con Teresa, una mujer mayor y sabia, conocida por su serenidad y paz interior. Sofía, sintiéndose abrumada, comenzó a hablarle sobre su angustia. Teresa escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando y observando cómo Sofía relataba los momentos en que se había sentido herida por las palabras de otros. Al finalizar, Teresa le tomó las manos y le dijo suavemente: «Sofía, nada de lo que dicen o hacen los demás tiene que ver realmente contigo. Cada persona que cruza tu camino lleva consigo su propio equipaje, miedos, frustraciones, creencias y experiencias que moldean sus palabras y acciones. Lo que piensan o dicen de ti es, en realidad, un reflejo de ellos mismos, no de quién eres tú». Sofía se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Nunca había pensado en ello de esa manera. Entonces, ¿cómo puedo dejar de sentir que todo es mi culpa? ¿Cómo puedo dejar de tomarme las cosas tan personalmente?, preguntó con un tono de voz esperanzado. Teresa sonrió y comenzó a contarle una historia. Imagina que cada persona lleva un espejo en la mano. Cada vez que alguien te habla o te juzga, lo que ves en ese espejo no es tu reflejo, sino el de esa persona. Lo que dicen y hacen es una proyección de su propio mundo, de sus propios dolores y deseos. Si puedes aprender a ver esos espejos sin dejar que afecten tu paz, descubrirás una libertad que nunca habías conocido. Con el tiempo, Sofía empezó a practicar esta nueva perspectiva. La próxima vez que su jefe le lanzó una crítica sin mucho fundamento, en lugar de absorberla como algo personal, recordó las palabras de Teresa: «Ese comentario refleja más sobre él que sobre mí». En lugar de sentirse herida, Sofía se dio cuenta de que tenía la opción de no cargar con esas palabras. Otra vez, una amiga le hizo un comentario sobre su forma de vestir. Antes, esto le habría hecho sentir insegura y rechazada, pero en ese momento decidió responder con una sonrisa y cambiar de tema, recordando que el comentario de su amiga era una ventana a sus propios gustos y opiniones, no una medida de su propio valor. A medida que Sofía practicaba, comenzó a experimentar una paz interior que no había sentido antes. Empezó a darse cuenta de que podía observar los comentarios y actitudes de los demás sin verse atrapada en una espiral de dudas y miedos. Este cambio le permitió desarrollar un amor propio más profundo, uno que no dependía de la aprobación o crítica de los demás. Un día, Sofía volvió a encontrarse con Teresa en el parque. «Gracias a tus palabras, me siento más libre que nunca», le dijo, con una sonrisa sincera. «He aprendido que no necesito cargar con las opiniones y acciones de los demás. Puedo vivir mi vida sin la carga del resentimiento ni la necesidad de defenderme de cada comentario». Teresa la miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Sofía,
Al aprender a no tomarte nada personalmente, has aprendido a vivir desde el amor y la libertad. Esa es la verdadera paz. Y así, Sofía continuó su vida, entendiendo que la clave para su paz interior estaba en dejar que las palabras y actitudes de los demás fluyeran como el viento, sin permitir que se quedaran atrapadas en su corazón. Desde ese día, vivió más ligera, sin el peso de las expectativas ajenas y con la certeza de que su valor residía únicamente en ella misma. Este relato muestra, a través del viaje de Sofía, cómo aplicar el segundo acuerdo tolteca en la vida diaria. Nos recuerda que cada persona refleja su propia realidad y que nuestra paz interior depende de nuestra capacidad de no tomar las cosas personalmente. 4. Introducción al tercer acuerdo, no haga suposiciones. El tercer acuerdo tolteca nos invita a detenernos y reflexionar antes de dejar que nuestras mentes construyan suposiciones que, sin darnos cuenta, pueden afectar nuestras relaciones y nuestro bienestar. Cuando hacemos suposiciones, estamos creando historias en nuestra mente, historias que a menudo no tienen fundamento en la realidad. Creamos explicaciones sobre lo que otros piensan, sobre sus intenciones o sobre el porqué de sus acciones, y de esas suposiciones nacen los malentendidos, las decepciones y, en muchos casos, los conflictos. No haga suposiciones es una invitación a practicar la comunicación directa. Al aprender a preguntar en lugar de asumir, abrimos la puerta a una conexión más honesta y clara con los demás. Este acuerdo nos recuerda que, si queremos evitar las confusiones y la frustración, debemos ser valientes y preguntar para obtener la verdad, en lugar de confiar en las historias que nuestra mente crea. Puntos clave. Problemas de las suposiciones crean malentendidos y conflictos innecesarios. Comunicación directa, preguntar en lugar de suponer es clave para evitar malentendidos. Clarificación de suposiciones, verificar nuestras ideas antes de actuar ayuda a evitar errores y falsas expectativas. Patrones de suposición, reconocer cuando tendemos a hacer suposiciones puede ayudarnos a detenernos y buscar claridad. Hacer preguntas, aprender a formular preguntas efectivas para evitar confusión y malentendidos. Suposiciones y juicios erróneos, las suposiciones nos llevan a juzgar a otros injustamente y a crear conflictos innecesarios. Pautas sugeridas para la vida. Pregunta antes de asumir, practica el hábito de preguntar en lugar de crear historias en tu mente. Reconoce tus patrones de suposición, observa en qué situaciones tiendes a asumir y toma un momento para aclarar. Sé claro en tus expectativas, si tienes dudas sobre la intención de alguien, exprésalas directamente y evita crear historias. Desarrolla la comunicación honesta, practica la transparencia para construir relaciones más profundas y evitar malentendidos. Desconfía de las conclusiones rápidas, las primeras impresiones pueden ser erróneas, busca siempre entender antes de juzgar. Fin de la discusión. Este tercer acuerdo nos recuerda que el camino a la paz y la claridad es dejar de suponer y empezar a comunicar. Al preguntar en lugar de asumir, liberamos nuestras relaciones del peso de los malentendidos y construimos una vida basada en la verdad y la honestidad. El precio de las suposiciones, la lección de Clara y Miguel. En un pequeño pueblo costero, vivían Clara y Miguel, una pareja que se conocía desde la infancia. Su relación era fuerte, pero a menudo se veían atrapados en pequeños malentendidos que parecían surgir de la nada y que, sin embargo, dejaban una herida en su confianza y tranquilidad. Un día, Clara notó que Miguel llegaba tarde a casa sin avisar. Era algo que él rara vez hacía, y, a pesar de que intentaba distraerse, Clara no podía evitar que su mente comenzara a llenarse de suposiciones. Seguro que está molesto conmigo y por eso no quiere estar en casa, pensó. La inseguridad comenzó a crecer, y con ella, la duda. ¿Habría dicho algo que lo había ofendido? ¿Habría hecho algo mal? Mientras la espera se hacía interminable, Clara decidió escribirle un mensaje a Miguel. ¿Todo bien? No has llegado y pensé que habrías dicho algo si ibas a llegar tarde, escribió, intentando mantener la calma. Pero luego, se arrepintió de no haber sido más directa. Le preocupaba que su mensaje se sintiera como un reclamo, así que no se atrevió a enviar otro. En cambio, se quedó sola con sus pensamientos, que seguían alimentando suposiciones.
Cuando finalmente Miguel llegó, Clara lo recibió con un silencio que rápidamente se convirtió en tensión. Sin entender el motivo, Miguel también sintió la distancia y, al no saber cómo reaccionar, decidió mantener las cosas breves. Pensaba que si Clara estaba molesta, lo mejor sería darle un poco de espacio. Y así, el silencio entre ambos creció, y lo que pudo haber sido una simple conversación se convirtió en una fría desconexión. Esa noche, Clara decidió ir a ver a su amiga Marta, quien siempre había sido una consejera sabia y con una habilidad especial para entender los problemas de la gente. Después de escuchar la historia, Marta sonrió amablemente y le dijo: Clara, estás haciendo suposiciones, y esas suposiciones son como pequeñas piedras que has ido acumulando en el corazón. Cada vez que no preguntas y dejas que tu mente invente historias, cargas otra piedra que termina pesando en tu relación. Clara se sintió sorprendida y, al mismo tiempo, un poco avergonzada. Nunca había pensado en lo fácil que era dejar que su mente creara esas historias. Marta continuó: cuando hacemos suposiciones, construimos un muro entre nosotros y los demás. Ese muro es invisible, pero poco a poco se convierte en una barrera que impide la comunicación directa. Si no quieres vivir con ese peso, es mejor que aprendas a preguntar antes de asumir. Al día siguiente, Clara decidió hablar abiertamente con Miguel. Le contó cómo se había sentido, las dudas que la habían atormentado y cómo se había dado cuenta de que, en lugar de preguntar, había dejado que sus suposiciones crecieran hasta crear una distancia entre ambos. Miguel escuchó atentamente y, después de una pausa, confesó: la verdad es que llegué tarde porque quise terminar un proyecto en el trabajo. Quería darte la sorpresa de que podríamos salir el fin de semana sin que yo tuviera pendientes. Ambos se miraron, y en un instante, la tensión se desvaneció. Clara sonrió, sintiéndose aliviada pero también un poco culpable por haber permitido que las suposiciones nublaran su confianza. A partir de ese día, Clara y Miguel hicieron un pacto: siempre preguntarían antes de asumir. Si alguno de ellos dudaba de algo, lo expresaría de inmediato, sin miedo. Aprendieron a ser honestos y transparentes en su comunicación, dejando de lado el peso de las historias no confirmadas. Con el tiempo, Clara descubrió que las suposiciones no solo afectaban su relación con Miguel, sino también sus amistades y su vida en general. Empezó a practicar la comunicación directa en todas sus relaciones y a no dar nada por sentado. Al hacer preguntas y aclarar sus pensamientos, encontró una paz que antes parecía inalcanzable. Cada vez que sentía la tentación de asumir algo, recordaba las palabras de Marta y se preguntaba a sí misma: ¿es esto realmente cierto o es solo una historia que me estoy contando? Y en cada pregunta que hacía, en cada duda que aclaraba, sentía como el peso de aquellas viejas piedras se desvanecía, liberando su corazón. Esta historia de Clara y Miguel ilustra el poder de evitar las suposiciones y la importancia de la comunicación honesta. Nos muestra que, al aprender a preguntar en lugar de asumir, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también nos liberamos del peso de los malentendidos y las inseguridades, creando un espacio para el amor y la claridad. 5. Introducción al cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. El cuarto acuerdo nos recuerda que hacer lo máximo que puedas no significa agotarse en la búsqueda de un ideal inalcanzable, sino comprometerse a dar lo mejor de uno mismo, sin caer en la trampa del perfeccionismo. Este acuerdo nos enseña a reconocer que nuestro máximo puede variar cada día, dependiendo de nuestra energía, estado emocional y circunstancias. Lo importante es mantener un esfuerzo constante, equilibrado, y disfrutar del proceso, sin obsesionarnos con los resultados. Haz siempre lo máximo que puedas es una invitación a abrazar tanto el esfuerzo como el descanso, aceptando nuestras propias limitaciones con compasión y flexibilidad. Al hacer nuestro mejor esfuerzo de manera auténtica y sin expectativas desmedidas, encontramos un equilibrio que nos permite crecer de forma sostenible y vivir con paz. Puntos clave. Entender el máximo personal, reconocer que el esfuerzo óptimo puede variar según el estado físico y emocional. Flexibilidad en el esfuerzo, aceptar que no todos los días son iguales y que el máximo cambia día a día. Evitando el perfeccionismo, enfocarse en el progreso y en hacer lo mejor posible, sin buscar la perfección absoluta. Valor de la constancia,
comprender que un esfuerzo constante y equilibrado lleva a resultados más sostenibles. Equilibrio entre descanso y esfuerzo, reconocer la importancia de reponer energía para poder dar lo mejor. Esfuerzo sin expectativas, disfrutar del proceso y el aprendizaje, sin obsesionarse con el resultado final. Pautas sugeridas para la vida. Define tu máximo sin juzgarte, sé compasivo contigo mismo y ajusta tu esfuerzo según lo que puedes dar cada día. Acepta tus limitaciones, no te exijas más de lo que puedes dar, reconoce cuando necesitas descansar. Enfócate en el progreso, no en la perfección, valora el avance diario y recuerda que la perfección es un ideal que nos desgasta. Practica la constancia, mantén un ritmo de esfuerzo diario sin forzarte a extremos que no puedes sostener. Haz tu mejor esfuerzo sin expectativas, permítete disfrutar del proceso sin obsesionarte con el resultado final. Fin de la discusión. Este cuarto acuerdo nos enseña que el verdadero crecimiento no se trata de alcanzar la perfección, sino de mantener un compromiso genuino con nuestro propio esfuerzo. Al hacer siempre lo máximo que podemos, aprendemos a vivir en paz con nuestras acciones, abrazando cada paso del camino sin preocuparnos en exceso por la meta. El valor de hacer lo máximo, la historia de Pablo y la montaña. En un pueblo rodeado de imponentes montañas, vivía un joven llamado Pablo. Desde pequeño, Pablo soñaba con escalar la montaña más alta de la región, una montaña que pocos se atrevían a intentar conquistar. La veía cada día desde la ventana de su casa, majestuosa y desafiante, y en su corazón crecía el deseo de alcanzarla. Un día, Pablo decidió que había llegado el momento de enfrentarse a la montaña. Se preparó lo mejor que pudo, empacó provisiones, estudió la ruta, y partió al amanecer, lleno de entusiasmo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la montaña era mucho más exigente de lo que había imaginado. Las pendientes eran empinadas y el aire, cada vez más delgado, dificultaba su respiración. Su cuerpo, que al principio estaba lleno de energía, comenzó a mostrar signos de agotamiento. La primera noche, Pablo acampó a mitad de camino. Sentado junto al fuego, observaba las estrellas y se sentía frustrado. No había llegado tan lejos como esperaba y comenzaba a dudar de sí mismo. Se preguntaba si realmente tenía la fuerza para llegar a la cima, y en su mente resonaba la voz de la duda, diciendo que tal vez no era lo suficientemente fuerte. A la mañana siguiente, Pablo continuó su ascenso, aunque esta vez con una actitud diferente. Decidió no enfocarse en llegar a la cima de inmediato, sino en dar lo mejor de sí en cada paso. Entendió que su máximo no era un esfuerzo desmesurado que lo agotara, sino un equilibrio que le permitiera seguir avanzando sin rendirse. Se prometió a sí mismo que respetaría sus límites y que, si en algún momento necesitaba descansar, lo haría sin sentirse culpable. Cada día, el máximo de Pablo cambiaba. Algunos días lograba avanzar varios kilómetros, mientras que otros apenas podía dar unos cuantos pasos antes de necesitar un descanso. Aprendió a escuchar a su cuerpo y a su mente, comprendiendo que su fuerza no era constante, y que hacer lo mejor posible en cada momento significaba ser flexible con sus propias expectativas. Con el tiempo, Pablo se dio cuenta de que la verdadera satisfacción no provenía de la idea de llegar a la cima, sino de la experiencia de caminar la montaña. Disfrutaba de los sonidos de la naturaleza, de la vista del valle que se extendía a sus pies y de la tranquilidad que le brindaba el saber que estaba dando lo mejor de sí, sin exigirse más de lo necesario. Finalmente, después de días de esfuerzo constante, Pablo alcanzó la cima. Estaba exhausto, pero al mismo tiempo se sentía lleno de paz y alegría. Al mirar hacia abajo, entendió que el valor de su esfuerzo no estaba en el hecho de haber llegado, sino en cada paso que había dado, en cada momento en que había respetado sus límites y en cada vez que había elegido descansar para luego continuar. Desde ese día, Pablo aplicó esta lección en su vida diaria. Comprendió que hacer lo máximo no significaba forzarse más allá de sus límites, sino comprometerse a dar lo mejor de sí mismo, aceptando que algunos días su energía sería mayor y otros días, más limitada. Aprendió a valorar el progreso por encima de la perfección y a disfrutar del esfuerzo sin obsesionarse con el resultado final. Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a notar el cambio en Pablo. Era un hombre más sereno, más paciente consigo mismo y con los demás.
Sus amigos acudían a él en busca de consejos, y Pablo, siempre con una sonrisa, les recordaba la lección de la montaña: cada día es diferente. Lo importante no es llegar a la cima de inmediato, sino disfrutar del camino, respetar tus propios límites y hacer siempre lo mejor que puedas. La historia de Pablo y la montaña nos enseña que el verdadero valor de hacer lo máximo no está en alcanzar metas inalcanzables, sino en el esfuerzo constante y sincero, en la flexibilidad y en el respeto hacia uno mismo. A través de su viaje, aprendemos que el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso es esencial para vivir en paz, y que, al final, lo que realmente importa es disfrutar del camino sin preocuparnos en exceso por la meta. 6. Introducción a la integración de los 4 acuerdos en la vida diaria. Integrar los 4 acuerdos en nuestra vida diaria es como tejer un tapiz de sabiduría que nos guía hacia una existencia más plena y libre de sufrimiento. Cada acuerdo: ser impecable con tus palabras, no tomarse nada personalmente, no hacer suposiciones y hacer siempre lo máximo que puedas, se refuerza mutuamente, creando un círculo de armonía y bienestar. Son principios que, cuando se practican juntos, nos ayudan a enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad y claridad. La integración de estos acuerdos no es un proceso automático, sino una práctica diaria que requiere paciencia y autoconciencia. A través de pequeños ejercicios, podemos recordar y aplicar los acuerdos en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras conversaciones con los demás hasta nuestros pensamientos más íntimos. Pero, como cualquier camino de crecimiento, nos encontraremos con obstáculos y momentos en los que resulta difícil mantenernos fieles a estos principios. En esos momentos, la reflexión y la autoevaluación se vuelven nuestras aliadas, ayudándonos a identificar dónde nos hemos desviado y cómo volver a nuestro centro. Al practicar estos acuerdos, descubrimos un camino hacia la paz interior, reduciendo el estrés y la carga emocional que a menudo nos acompaña. Las historias de aquellos que han aplicado estos principios en situaciones complejas nos muestran que, aunque no siempre es fácil, el esfuerzo vale la pena. Y es en esos momentos de dificultad donde los acuerdos demuestran su verdadero poder, ayudándonos a vivir con integridad y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Puntos clave. Interacción de los acuerdos. Cada acuerdo refuerza a los demás, creando un círculo de apoyo mutuo para una vida más plena. Práctica diaria. Ejercicios simples para recordar y aplicar los acuerdos en la vida cotidiana. Obstáculos comunes: identificar las situaciones difíciles y cómo superarlas al aplicar los acuerdos. Beneficios emocionales y mentales: reducción del estrés, mayor paz interior y mejor calidad de vida. Ejemplos de vida real: historias de personas que han aplicado los acuerdos en momentos complicados. Autoevaluación y reflexión: herramientas para reflexionar sobre el progreso en la práctica de los acuerdos y ajustar nuestro enfoque. Pautas sugeridas para la vida. Recuerda los acuerdos cada mañana, comienza el día repasando los 4 acuerdos y cómo puedes aplicarlos en las situaciones que anticipas. Lleva un diario de autorreflexión, anota cada noche cómo aplicaste los acuerdos y en qué momentos te resultó más difícil hacerlo. Haz un ejercicio de gratitud, agradece cada pequeño progreso en tu práctica de los acuerdos, reconociendo que es un camino de crecimiento constante. Observa tus pensamientos y palabras: cada vez que notes que una crítica o suposición surge, detente y pregúntate cómo puedes aplicar un acuerdo en ese momento. Acepta los errores como parte del proceso, no te castigues si te encuentras tomando algo personalmente o haciendo suposiciones, simplemente reconoce el momento y vuelve a los acuerdos. Fin de la discusión. Integrar los 4 acuerdos en la vida diaria es un viaje de transformación profunda, que nos invita a vivir con más autenticidad y menos sufrimiento. A través de la práctica constante, aprendemos a enfrentarnos a los desafíos con una nueva perspectiva, encontrando la serenidad y el equilibrio que tanto buscamos. Este capítulo nos ofrece herramientas para hacer de los 4 acuerdos un estilo de vida, uno que nos permita caminar por el mundo con más libertad y alegría. Un nuevo comienzo: la transformación de Ana a través de los 4 acuerdos. Ana era una mujer que, como muchos, vivía atrapada en una rutina de pensamientos y emociones que la llevaban de un lado a otro como una hoja al viento. A menudo, se encontraba atrapada en conversaciones llenas de suposiciones, tomándose las críticas y comentarios ajenos de manera personal.
Intentaba hacer siempre lo mejor, pero a veces caía en el agotamiento o la frustración, exigiéndose demasiado y sintiéndose insuficiente. Un día, después de una semana particularmente difícil, Ana decidió que ya no podía seguir viviendo así. Cansada de su propia insatisfacción y de los conflictos que surgían en su vida, decidió pedir consejo a su abuela, una mujer sabia que había vivido una vida sencilla pero plena. La abuela la escuchó atentamente y, con una voz suave, le habló de los 4 acuerdos toltecas. Le explicó cómo estos principios podían ayudarla a vivir con más paz y claridad. Animada por las palabras de su abuela, Ana decidió comprometerse a practicar estos acuerdos diariamente. No sabía cómo iba a cambiar su vida, pero estaba dispuesta a intentarlo. Primer acuerdo, ser impecable con las palabras. El primer desafío para Ana fue aprender a ser impecable con sus palabras. Notó cuántas veces, sin darse cuenta, sus palabras eran críticas o juiciosas, tanto hacia los demás como hacia ella misma. Un día, mientras conversaba con una amiga, sintió el impulso de corregirla duramente por algo que había dicho, pero en lugar de hacerlo, recordó el primer acuerdo. Decidió hablar desde un lugar de respeto y comprensión, eligiendo sus palabras con cuidado. Para su sorpresa, la conversación con su amiga tomó un giro positivo. En lugar de crear tensión, Ana notó que su amiga se sintió escuchada y abierta a dialogar. Ese día, Ana se dio cuenta de que la impecabilidad en sus palabras no solo beneficiaba a los demás, sino que también la hacía sentir más en paz consigo misma. Segundo acuerdo, no tomarse nada personalmente. Unas semanas después, en el trabajo, Ana recibió una crítica de su jefe sobre un proyecto que había preparado con esmero. Al principio, sintió que el comentario era un ataque personal. Su primer impulso fue defenderse y justificar su trabajo, pero entonces recordó el segundo acuerdo, no tomarse nada personalmente. Decidió respirar profundo y escuchar sin reaccionar. Al terminar la reunión, se dio cuenta de que su jefe no estaba criticándola a ella, sino sugiriendo mejoras al proyecto. Entendió que los comentarios de su jefe no definían su valor personal. Gracias a este acuerdo, Ana fue capaz de recibir la crítica de manera constructiva, sin dejar que afectara su autoestima. Este cambio le trajo una paz que antes parecía inalcanzable. Tercer acuerdo, no hacer suposiciones. A medida que pasaban los días, Ana comenzó a notar cuántas veces hacía suposiciones sobre las intenciones de los demás. Una tarde, mientras esperaba una respuesta de su pareja sobre un plan de fin de semana, su mente empezó a divagar. Seguro que no le importa pasar tiempo conmigo, pensó, sintiéndose herida sin razón. Sin embargo, en lugar de quedarse atrapada en esos pensamientos, decidió aplicar el tercer acuerdo, no hacer suposiciones. Esa misma noche, cuando su pareja llegó a casa, Ana decidió preguntar directamente y expresar cómo se sentía. Para su sorpresa, él le explicó que no había respondido porque estaba lidiando con una situación difícil en el trabajo y no quería preocuparla. Esa simple pregunta evitó una pelea innecesaria y fortaleció su relación. Ana comprendió el valor de la comunicación directa y de no dejar que las historias en su mente definieran su realidad. Cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Finalmente, Ana llegó al último acuerdo, hacer siempre lo máximo que pudiera. Este acuerdo le enseñó a reconocer sus propios límites, a no sobreexigirse y a aceptar que su máximo podía variar según el día. Antes, Ana solía empujarse al límite, esforzándose por cumplir con todo y sintiéndose agotada y frustrada cuando no lograba lo que esperaba. Ahora, aprendió a ser más compasiva consigo misma. Hubo días en que lograba avanzar mucho en sus metas y otros en los que apenas podía dar un paso. Pero en cada uno de esos días, hacía lo mejor que podía, sin juzgarse. Descubrió que el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso le daba una sensación de plenitud y paz que antes desconocía. La transformación de Ana. Con el tiempo, la vida de Ana comenzó a transformarse. Integrar los 4 acuerdos en su vida no había sido fácil, hubo momentos de retroceso, días en que olvidaba los principios y caía en viejos hábitos. Pero cada vez que eso sucedía, se recordaba a sí misma que esto era un proceso y que la autocompasión era parte del camino. Un día, al mirar atrás, Ana se dio cuenta de cuánto había cambiado.
Ya no se dejaba llevar por suposiciones o críticas, sus palabras eran más amables y su vida, más tranquila. Sentía una paz interior que nunca antes había experimentado y, en lugar de vivir con el peso de las expectativas y el perfeccionismo, se había convertido en alguien capaz de aceptar el flujo natural de la vida, con sus altibajos. Inspirada por su experiencia, Ana comenzó a compartir estos principios con otros, recordándoles que vivir en paz no significa alcanzar la perfección, sino abrazar el proceso de transformación con cada pequeño paso. Esta historia de Ana nos muestra cómo integrar los 4 acuerdos en nuestra vida diaria puede llevarnos a un cambio profundo. Al aplicar cada acuerdo, no solo reducimos el estrés y los conflictos, sino que también creamos una vida de mayor paz y autenticidad. Como Ana, todos podemos encontrar el equilibrio y la serenidad al hacer lo máximo que podemos, hablar con integridad, no tomarnos nada personalmente y dejar de suponer. Es un camino que vale la pena recorrer, un paso a la vez. 7. Reflexión final, libertad personal y camino al amor propio. Al llegar al final de este recorrido por los 4 acuerdos, descubrimos que el verdadero regalo de estos principios es la libertad personal. Vivir estos acuerdos no solo nos libera de las expectativas y presiones que otros imponen, sino también de aquellas que nosotros mismos cargamos. Nos invita a soltar el peso de las creencias limitantes que hemos acumulado a lo largo del tiempo, creando así un espacio para la autenticidad y la autoaceptación. Cada acuerdo nos enseña a reconocer nuestro propio valor, sin depender de la aprobación de otros. A medida que aplicamos estos principios, nos sentimos más en paz con quienes somos, encontrando en la autoaceptación una fortaleza que no requiere máscaras ni falsedades. La paz interior que surge al vivir estos acuerdos nos permite reducir el sufrimiento innecesario y enfrentar la vida desde un lugar de claridad y amor propio. Los 4 acuerdos también nos enseñan a relacionarnos con empatía y respeto. Al vivir en armonía con estos principios, nuestras relaciones se vuelven más sanas, menos condicionadas por el juicio y las suposiciones, y más guiadas por la comprensión y el respeto mutuo. Este camino de transformación nos lleva, en última instancia, hacia una vida de amor y autenticidad, en la que podemos construir relaciones más profundas y significativas. Puntos clave. Libertad personal. Los acuerdos nos liberan de las expectativas externas, permitiéndonos vivir de acuerdo con nuestra propia verdad. Autoaceptación y autenticidad. Al aplicar los acuerdos, fortalecemos nuestro amor propio y aprendemos a ser auténticos. Camino hacia la paz interior. Vivir estos principios reduce el sufrimiento y nos ayuda a encontrar paz en nuestro día a día. Superación de creencias limitantes. Soltamos las creencias del pasado para vivir el presente con claridad y libertad. Impacto en la autoestima. Los acuerdos fortalecen la autoestima, fomentando el respeto y aprecio por uno mismo. Relaciones sanas. Los acuerdos promueven relaciones basadas en la empatía y el respeto. Pautas sugeridas para la vida. Haz de los acuerdos un estilo de vida. Practica los acuerdos no solo en momentos de dificultad, sino en cada interacción y pensamiento. Reflexiona sobre tus creencias, identifica y suelta aquellas creencias que limitan tu libertad personal. Fomenta la autoaceptación, valora tu propio camino, sin compararte con los demás ni depender de su aprobación. Busca la paz interior, recuerda que vivir en armonía contigo mismo es la mayor fuente de tranquilidad. Fortalece tus relaciones, aplica los acuerdos para comunicarte con empatía y respeto, cultivando conexiones más auténticas. Fin de la discusión. En esta reflexión final, reconocemos que los 4 acuerdos son mucho más que principios para reducir el conflicto o el sufrimiento. Son un camino hacia el amor propio, la paz interior y la libertad personal, un camino que nos permite vivir con autenticidad y construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Al practicar estos acuerdos cada día, nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan a creencias limitantes y expectativas externas, permitiéndonos vivir plenamente y en paz.